Recuerda, Antel, que todo el conocimiento del mundo está ahora al alcance de tus hijos, porque contratando cualquier servicio de Vera en tu hogar o Vera en tu móvil, te llevas un kit prepago de datos de regalo con módem inalámbrico 3.7G con 300 pesos para navegar y 100 pesos para mensajear. Lindo verbo este, hermano. Sí, señor. Antel, avanzamos juntos. Doctor Lamela. La vía de comunicación te animaste. Vamos a darle, sí, exactamente. Arrancamos si sin se quiere comunicar. poderciudadano@gmail.com es nuestro correo electrónico. En Facebook somos Poder Ciudadano TV, allí ingresan al muro y pueden dejar sus mensajes también. En Twitter, @PCiudadanoTV, también nos pueden mandar sus mensajes a través de esa red social. Nuestro canal de YouTube es www.youtube.com/Poder Ciudadano U, y allí están todos los programas del ciclo de Poder Ciudadano aquí en BTV para mensajes de texto 098-407-859. Muy bien. Doctor Lamela, me decía. Y disculpe si nosotros no vamos a utilizar la terminología técnica correcta probablemente, pero la idea es ser lo más claro posible. Que la gente entienda. La propia vaguedad de la redacción del artículo 162 a la hora de definir el delito, ¿no le da cierta discrecionalidad al juez a la hora de fallar que puede llegar a ser peligrosa? Sí, por suerte el juez tiene la discrecionalidad para apreciar y, digamos, utilizando principios de primera línea en la apreciación de la prueba penal, como es el principio de racionalidad, el principio de lesividad, el principio de ecuanimidad, el principio de ponderación, en fin, el principio de la sana crítica en la apreciación de la prueba es una garantía, un poder judicial independiente, una garantía de juzgamiento. Pero redacción poco clara o amplia. Mire, vamos a leer el delito de violencia privada, por ejemplo. El que utilizare violencias o amenazas, para obligar a alguien a hacer algo, o tolerar o dejar de hacer alguna cosa. ¿A usted le parece un tipo penal más amplio que este? Hacer algo, tolerar algo o hacer alguna cosa. ¿A usted le parece que esto, en comparación con un tipo que está previendo, vuelvo a repetir y perdón la insistencia, un abuso del cargo, un acto manifiestamente arbitrario y un perjuicio para la administración? Tres requisitos típicos claros de un funcionario público que por definición se citaba a la doctora Reta. Creo que presentación de la doctora Reta no hay que hacer aquí, ¿verdad? Adela es una figura de esta altura que no precisa presentación. Adela Reta en sus libros decía, aquí no se tutela tanto al particular que puede hallarse dañado por el funcionario, sino la propia administración, para quien esa conducta constituye una lesión efectiva en la dignidad que debe presidir la actuación administrativa. A mí me gusta esa expresión de Adela Reta, la dignidad, la probidad de la administración. Entonces, de la manera en que se condujo el primer bloque, y ya que esta es mi última oportunidad, vamos a poner alguna otra oportunidad. Me encanta esa idea. Vamos a poner entonces alguna hipótesis que excedan las 10 figuras que mencionaba Amadeo, ¿verdad? Para que la gente entienda. Y me permite una anécdota personal. A mí me tocó, y Amadeo fue un excelente asesor en aquel impulso legislativo, y siempre se lo he agradecido y se lo agradezco todavía, que en el Ministerio del Interior desarrolló el doctor Operti, allá por los años 95, nunca bien, creo que reconocido, con aquel esfuerzo en la Ley de Seguridad, en el Código del Proceso Penal, que está aplicado allí, que nunca se ejecutó en la práctica, la Ley de Salidas Transitorias, trabajamos con Amadeo mano a mano en esa ley, ley de migraciones, en fin, un esfuerzo normativo que creo que el país nunca reconoció suficientemente. En esa época, me llama que el tiempo me permite esta anécdota, ¿no? Los años me lo permiten. Yo ocupaba la dirección de Secretaría del Ministerio, o la Subsecretaría, no recuerdo. Pasaron muchos años y un periodista, un colega de ustedes, hoy fallecido, notable periodista de opinión, de columna, articulista distinguido, con el cual teníamos una muy franca relación profesional, me llama por teléfono al Ministerio para decirme si nosotros teníamos en el Ministerio, en la Dirección de Cárceles, recluido a un conocido delincuente, conocido hasta el momento actual, conocido delincuente. En aquel momento un escándalo, ¿no? Lo que hoy se diría la alarma pública. Yo soy contrario y aquí abrazo la solución abrogatoria de Amadeo para derogar el concepto de alarma pública. Eso sí soy francamente contrario.
De acuerdo. Causó alarma pública en aquel momento este tema. Me dice si teníamos detenido, procesado, a un conocido delincuente que había desvalijado la casa de un alto jerarca público. Sí, hace unos pocos días. Le confirmo que sí, inmediatamente, ¿no? Era una cosa notoria, además. Sí. Me preguntó dónde estaba recluido y le dije en qué cárcel estaba recluido. No voy a dar nombres por razones de delicadeza y de respeto, ¿verdad? Le dije dónde estaba recluido. Y me preguntó si estaba seguro. Bueno, yo no entendía mucho. Le digo, sí, creo que sí. Pero usted me puede confirmar con la dirección correspondiente si está detenido. Bueno, cosa que hice inmediatamente. Me comuniqué personalmente por teléfono con el director nacional de cárceles. Me dijeron, me contaron que sí. Le dije que sí, le aseguré que sí, que no sabía cómo era la... Dice, no, pero yo tengo una denuncia para formular. Bueno, formúlela. Y me manda no había mail, sí, después personalmente, por sobre, una fotografía, con la fecha de la fotografía y la hora, de este conocido delincuente tomando cerveza en una también conocida cadena de cervecerías en Montevideo, ¿verdad? Bueno, frente a eso, nosotros lógicamente promovimos la investigación correspondiente y un altísimo jerarca de confianza del Ministerio del Interior culminó procesado por el delito de abuso de funciones, que lamentablemente comprende, y lo hemos visto muchas veces, en muchos casos a la policía, al instituto policial, muchas veces lo comprende, ¿verdad? Por ejemplo, y tengo algunas sentencias aquí, por ejemplo, en situaciones de traslados absolutamente irregulares en las cárceles, de tratos privilegiados con presos, de detenciones arbitrarias, a veces se ha procesado por abuso de funciones, a veces por privación de libertad. Es decir, tenemos que ir hechos, con muchísimo gusto, no pretendo ser, pero hechos que no entran en esas 10 figuras del Código. No entran. Por algo, esta norma tan antigua sigue vigente. Doctor. Y bueno, no tengo ganas de ponerme a tipificar a ver qué delitos podrían haber sido los que decía el doctor y si de repente con la base de los delitos que estaban, alguna de las soluciones esas no se podía haber solucionado. Pero voy un poco más al punto concreto del tema. Hay un principio que es el principio de libertad, consagrado en el artículo 8 del Código Penal, que dice que las acciones de los hombres son libres, salvo que haya una prohibición expresa por parte de la ley. Y el principio que llamamos también de tipicidad indican que la conducta se tiene que ajustar 100% a lo que dice la norma. El concepto de arbitrariedad, que en eso supongo yo que discrepamos con el doctor Lamela, es algo que no tiene ninguna justificación, ¿verdad? Es decir, lo arbitrario es aquello que es el capricho, lo que fuera. Pero a veces los jueces entienden que arbitrario es hacer algo que no coincide con la forma de pensar que ellos tienen, sustituyéndose de alguna manera a un plano donde el funcionario público, especialmente si ejerce cargos de relevancia, no me refiero de repente a los cargos inferiores, se maneja con lo que se llama la discrecionalidad administrativa. Es decir, yo estuve 30 años, también Lamela lo ha estado muchos años en la administración pública y naturalmente hay decisiones que hay que tomar en determinados momentos. Vamos, por poner un ejemplo, en el caso de Colonia, es decir, habían 1000 autos que estaban haciendo cola para empadronar con el derecho adquirido de que habían estado en la fecha para poder ser atendidos y no eran atendidos por culpa de la Intendencia. Entonces, se busca una solución, que fue esa, vamos a no entrar en detalles, pero la jueza entendió que esa solución no era correcta, que era un acto arbitrario. Con ese mismo criterio, a veces uno podría entender que cuando uno tiene todas las armas claras para poder pedir la libertad de una persona, porque no hay ninguna cuestión de tipo cautelar que preservar y le niegan la libertad, podría indicar, bueno, también es un acto arbitrario. Es decir, entonces el concepto de arbitrariedad es tan vago, tan amplio, que se puede llenar de 1000 maneras. Quizás de repente se pueda crear alguna norma, es decir, esa que tú ponías del Código Argentino es todavía mucho peor, no se acordar aquella de hacer algo contra el espíritu del pueblo alemán, que tenía el Código del Reich. Entonces yo digo, fundamentalmente entiendo que es una figura esta que es peligrosa, que por otra parte es curioso, ¿verdad? Es decir, el propio sistema político, que a veces no resuelve en el plano político las cuestiones que debe resolver y las manda a la vía penal, cuando es el último recurso la vía penal. Hay una ley
de un decreto, el decreto 30 del año 2003, que habla de la moralidad administrativa y crea un montón de conductas que son sancionables en la vía administrativa. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué estoy radicalmente en contra de esta norma y por qué creo que debería ser eliminada? No derogada ahora, porque evidentemente sería legislar con nombre propio, pero, por ejemplo, aprobando el código, que es algo que todos los que estamos en materia penal lo venimos reclamando desde hace mucho tiempo. Porque se define el derecho penal como un sistema discontinuo de ilicitudes, es decir, dentro del mar de la licitud, de todo lo que hacemos todos los días, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, estamos haciendo acciones que son todas lícitas. Hasta que por ahí un día de repente salimos con el auto, atropellamos a uno, es ilícita. Entonces, en ese mar de cosas lícitas hay apenas un archipiélago de ilícitas que son ilícitas, pero están separadas. ¿Qué hace esta norma? Es bien hacer la argamasa que une lo que es materia de un delito y lo que es materia de otro delito y lo que no es materia de otro delito, esos lugares libres, que serían el ejercicio del derecho de libertad, lo llena con un delito innominado, con un delito donde entra absolutamente cualquier cosa, lo arbitrario y el abuso de poder, conceptos más vagos. La violencia privada, mi querido Lamela, se ha aplicado perfectamente y nunca creó problemas porque los jueces tienen la base de que el hacer algo, el no hacer algo, el tolerar algo, implica, con la amplitud que tú decías, algo que está contrario a la ley. Es decir, no es hacer algo porque no tengo ganas de hacerlo, sino es hacer algo que es delictivo. Y ya los jueces tienen incorporado ese concepto. Un minuto para la reflexión final. A ver, vamos a la prueba del 9. Vamos a la prueba del 9. ¿Cuál es la nómina de las tremendas injusticias y la nómina de reclusos, la cola de reclusos y de presos que ha conducido a la cárcel injustamente esta figura? Vamos a la nómina. La prueba del 9. Ya que entra todo, ya que es un cajón de turco, bueno, sería muy fácil para los defensores hoy, en la tesis abrogatoria, presentar la lista de toda la pléyade de injusticias. No existe tal lista, no existe. En un poder judicial como el uruguayo, que es orgullo de su independencia, con todas las instancias, las garantías que tiene, y con los recursos que prevé el proceso penal, hubiera ido la situación a la Suprema Corte de Justicia y obviamente los inocentes hubieran sido declarados tales. Primera cosa. En cuanto a los proyectos, los distinguidos catedráticos, caso de Amadeo, yo no he visto proyectos alternativos. Es la fácil y sencilla solución abrogatoria, ¿verdad? O sea, eliminamos la figura. Y estos casos, que no entran en las demás. Puedo poner otros ejemplos, Hay sentencias aquí. Equipamiento, por ejemplo, si esto fuera un canal público, un equipamiento costoso, millones de dólares de una compra de equipamiento, para un canal de televisión, a disposición de todo el canal. Viene un gerente y resulta que pone a determinada coproducción, porque tiene su preferencia, entre comillas, a esa coproducción, toda la infraestructura costosísima, exclusivamente a esa coproducción, perjudicando a todas las demás y a la administración y su credibilidad. ¿Eso es especulado? No. ¿Es fraude? No. ¿Es cohecho? No. ¿Es concusión? No. Es abuso de funciones. No, tampoco, porque no es un canal público este. No, está hablando de un canal público. Primera puntualización. Perdón, si fuera público. Doctor Lamela, perdón, disculpe. Muchas gracias. Por favor, un gusto. Profesor, muchas gracias. No, gracias y un placer haber intercambiado opiniones con Lamela, y muchas gracias a ustedes por... No sé si habrá servido para ilustrar, pero sí, obviamente. Nos quedamos pedimos disculpas por la escasez de tiempo, pero queremos la pata política también. Una sola cosa, lo que pasa es que hay casos que uno no los conoce porque no tienen trascendencia pública. Entonces, tú mismo lo decías, que han habido un montón de abusos de funciones tipificados en relación a funcionarios policiales y nadie se ocupó de ello. Cuando viene en casos que tienen cierta visibilidad mayor, el tema se plantea, pero no porque sean pocos, sino porque son más conocidos. Claro. Pausa, otra pausa. Gracias por el tiempo de ustedes y venimos con 2 diputados para tener la pata política también esta noche. Ya venimos.